Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Tertulia Mercados, gestión del patrimonio, hoy con Álvaro San Martín, es gestor de Alinea Global. Hola Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y Javier Domínguez Navarro, director de abrigabonos.es. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes, estamos? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, de viernes, fenomenal. De viernes, fantásticamente bien. Hoy viernes, mira, ahora que lo acabas de decir, me acaba de llegar, acabo de recordar que viene hoy Moody's. Correcto. Que no se espera gran cosa, claro, evidentemente. Bueno, Moody's el otro día ya hizo una especie de preinforme hace 3 o 4 días donde decía que nos perdona la vida, pero que efectivamente, es decir, que no nos iba a tocar ni hacia abajo ni hacia arriba, que ya es bastante teniendo en cuenta las circunstancias, pero que si se enquistara el caso catalán, que lógicamente tendrían que cambiarnos hacia abajo, tendrían que revisar nuestro rating a la baja, o bien por el outlook, o bien incluso tocar ya niveles. En fin, esperemos que no sea así y que esto se arregle para bien, pero es verdad que recordemos que hace 3 o 4 semanas nos revisó justo antes del famoso referéndum, de hecho fue el 30 de septiembre, nos revisó Standard & Poor's, o sea, justo el día anterior o los 2 días antes del referéndum de Cataluña, y todo apuntaba que podría ir bien si no hubiera sido por el nubarrón. Yo creo que lo hicieron muy bien porque fueron muy prudentes los Standard & Poor's, porque todo indicaba que iba todo bien, excepto que estaba el nubarrón del referéndum y que parecía que estaba controlado. Lo cierto es que no tocaron nada y ahora Moody's ya avisa ya de una forma un poco más ruda. No sé si son preocupantes o no las últimas, precisamente por seguir por este tema, luego os pregunto por otros, pero las últimas revisiones que han hecho tanto el Gobierno de cara al crecimiento del próximo año como la autoridad fiscal independiente, ¿no? Alertando un poco de todo este asunto, de este conflicto catalán, cómo puede trasladarse al PIB. Lo digo de alguna manera porque hay muchos gestores que dan cero probabilidad a que se produzca la independencia en Cataluña, pero parece que hemos pasado ya a una siguiente fase, ¿no? Que ahora mismo lo que hay que hacer son echar cuentas de todo este conflicto, lo que nos está costando, el daño que le está haciendo a la economía y, por tanto, también cómo puede afectar al ciclo. Correcto. Yo creo que todavía es prematuro, o sea, es imposible que lo que esté ocurriendo tan recientemente tenga unos efectos negativos medibles ahora mismo. Yo creo que las estadísticas que se están sacando de que se han vendido un 20% menos en las grandes superficies. O sea, el único hecho constatable que existe ahora mismo es la marcha de las empresas de Cataluña y que, por tanto, eso, y en todo caso, el retrasar decisiones importantes por parte de nuevos inversores. Sí, pero ha habido revisiones, quiero decir. Ha habido toques ya. Sí, ha habido toques. Evidentemente, todo es muy preocupante porque, lógicamente, la marcha de las empresas catalanas no es por export, sino porque consideran que efectivamente les va a haber afectadas. Y esto, al final, es inestabilidad o falta de estabilidad, lo que hace es malo para la economía. Pero yo creo que todavía es prematuro medirlo. Es verdad que si esto se mantiene, lo mismo que Moody's, si esto se mantiene sin EDIE, va a ser un gran problema. Porque es verdad que tenemos un problema ahora mismo importante en España. Lo que pasa es que hasta qué punto afecta desde ya, en 15 días afecta al PIB de todo un año, pues yo creo que, sinceramente, todavía no. Que si sigue así in eternum, efectivamente le va a haber, pero yo creo que es prematuro. Es decir, las empresas van bien, las cosas van bien, pero en definitiva todavía es prematuro, pero es preocupante. Oye, Álvaro, ahora me contestas, pero ¿tú tienes algo de exposición a España en tu fondo? No. Prácticamente nada. No, prácticamente nada, y bueno, lo cual no quiere decir que no, como decía Javier, pues hay que mirar la situación con preocupación, sobre todo, más bien casi como con pena, ¿no? Porque como desde un punto de vista puramente económico, pues prácticamente todo soplaba o incluso sigue soplando a favor de la economía española como a favor de la economía global, o sea, todo lo que se venía diciendo, oye, hemos hecho un ajuste competitivo muy fuerte que hasta ahora no nos cundía, pero ahora en un entorno internacional favorable, con el euro débil y los tipos de interés muy bajos, pues la verdad es que seguíamos creciendo a ritmos, y a mí los últimos datos me seguían dando a ritmos anualizados por encima del 3%, ¿no? Que, oye, que es una cifra muy estimable y muy superior al crecimiento teórico potencial de la economía española, ¿no? Entonces, es verdad que dice Javier que no se puede medir a corto plazo, porque no lo podemos saber, pero ha dicho una palabra que tiene mucha razón, ¿no? Que es inestabilidad. Está la manera de medirlo como economistas, cuál es el posible efecto, que es un poco lo que decía la AIREF ayer de cómo ver esto, es en el sentido de que mete incertidumbre económica, y eso obviamente, en la medida en que los agentes miran hacia el futuro, sobre todo los inversores, a la hora de tomar decisiones, pues efectivamente afecta desde ya, me temo, ¿no? Porque ya se están parando decisiones de inversión inmobiliaria, ya se están parando ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Que no se prolongue mucho en el tiempo y que se controle la intensidad del ruido, ¿no? Si esas dos cosas se mantienen en niveles razonables, yo creo que el efecto no será muy grande. Creo que en el efecto en Cataluña, me temo, y siento decirlo, y no hay nada de anticatalanismo en esto, pero es difícil no ver un efecto grande
sobre la economía catalana en los próximos trimestres. En la medida en que parte de ese efecto grande se va a traducir en decisiones de inversión que se van a ir al resto de España, pues el efecto en el resto de España va a ser, pero quizás no tanto. Y quizás la buena noticia para los de fuera es que ahora mismo no tiene mucha pinta que incluso en un escenario más o menos complicado, tanto para Cataluña como para el resto de España, el efecto contagio sobre el entorno internacional pues no es el mismo que podríamos haber pensado que hubiera tenido el año pasado, porque, como digo, nos pilla en un momento de economía global mucho más sana. Yo quiero pensar que nosotros lo vemos desde dentro y que efectivamente lo estamos sufriendo y que estamos todos muy preocupados con el tema catalán. No puede ser de otra forma. Lo que pasa es que considero que al final, en términos generales, desde fuera se nos tiene que ver de una forma diferente. Es independientemente de las porras o no porras, de las imágenes o no imágenes. No, Javier, sí, no son ya las porras o no, pero tú abres el Financial Times, abres Wall Street Journal, Spain, Cataluña. Claro, es que sobre todo que es una cosa que nos podíamos haber ahorrado desde el punto de vista económico. es una completamente que quiero decir que tarde o temprano uno pues llama al compañero de la oficina y dice, oye, tanto España, esto que tanto lío, oye, a lo mejor hay una oportunidad mejor al lado. Ya. Quiero decir que... Lo que pasa es que ahora vamos a ser positivos. Efectivamente nos ha salido un tumorazo enorme y además inesperado completamente, porque hacíamos nuestras revisiones y todo iba bien y todos estábamos encantados con nuestro 3 y pico % del PIB, etcétera, etcétera, y nos ha salido una enfermedad sobrevenida y lo que hay que hacer es un tratamiento médico que tiene que ir ordenado. Creo, sinceramente, que el gobierno español o el gobierno más sus aliados y todos los partidos constitucionalistas sinceramente están haciendo un buen trabajo, con paciencia, con mesura, tomando las medidas que evidentemente nos hubiera gustado una reacción muchísimo más rápida, como no puede ser de otra forma, pero no hay que olvidar que somos una potencia mundial, que no somos un miembro de la Unión Europea, es decir, que no somos un país soberano 100%, sino que dependemos de 1 millón de factores y que por tanto hay que hacerlo con una mesura y con una prudencia enorme, lo mismo que cualquier operación quirúrgica, puesto que tendremos que acabar con nuestra enfermedad, hay que ir muy despacio. En ese sentido, si efectivamente se toman las medidas y se toman y salimos, vamos a ponernos ya que en enero tenemos unas elecciones, que en fin, que de aquí a enero, febrero las cosas están resueltas, pues chicos, se quedará como un mal sueño y esperemos que esto se resuelva. Lo malo será pues todo lo que va a haber entre medias, ¿no? Porque el tratamiento va a ser Y duro. entre medias, el lunes, por ejemplo, ¿tú qué pronosticas que vas a hacer en tu oficina? Tú te dedicas a comprar y a vender bonos. El lunes, en teoría, ya está en marcha el 155. Sí, bueno, yo creo que todavía no pasará nada y lo que hay que esperar es al final de cómo se aplica o durante. Vamos a ver. Te digo, toda la semana, realmente, porque luego en medio de la semana, pues seguramente el señor Puigdemont, pues también. Claro, entonces ¿qué vamos a hacer esta independencia. semana? Pues esta semana, el lunes por la mañana, los bonos afortunadamente los tenemos medicados desde hace mucho tiempo con el señor Draghi, ¿de acuerdo? Que, por tanto, la deuda pública española, que no nos preocupe porque efectivamente tenemos suficientemente cancha como para seguir, es decir, vamos a seguir financiando el déficit de una manera sostenida y sostenible porque tenemos al Banco Central Europeo. Ayer subieron mucho los periféricos, ayer subieron, las primas, ¿eh? Sí, pero luego se vuelven a calmar. Es decir, ahora estamos ahí en los 120 y es verdad que estamos medicados porque en el momento que se va la prima de 120 por encima de 120, 121, 122, ¡zas!, vuelven a caer en esa banda. A lo que voy es que la renta fija y el déficit lo tenemos relativamente controlado gracias a, ya digo, al doctor Draghi. Es el IBEX el que está sufriendo más, como no puede ser de otra forma. Es decir, no levanta cabeza. Pero tampoco cae. No, tampoco cae, pero no levanta cabeza. Sí, digamos que vamos sufriendo todos los días un pequeño, nos van pegando pellizcos de manera consistente. Y eso para ese ahorrador, y lo hablábamos Álvaro y yo fuera, es ¿qué hace el ahorrador? Y recordemos que en España el 23% de la renta variable está en manos de personas físicas. Quiere decir que tenemos una intensidad inversora en bolsa. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, la bolsa es la que ahora mismo está sufriendo con todo este asunto de manera notable. No es la renta fija, es la bolsa la que está sufriendo, los bolsistas. Entonces, bueno, pues prudencia y vamos a ver que hay que esperar un poquito más. Bueno, hablando del IBEX 35 de todo un poco, la semana pasada cerró el viernes en los 10.258, hoy 10.213 puntos. Bueno, al margen de esta semana tan intensa o caliente que vamos a tener en el mercado español, la verdad es que lo que tenemos por delante, sobre todo emocionante, me refiero de aquí a final de año,
tenemos a todos los bancos centrales ya. El próximo jueves ya tenemos a Mario Draghi. Bueno, en las próximas horas o incluso días vamos a conocer cuál va a ser el nuevo hombre fuerte dentro de la Reserva Federal, si repite Janet Yellen o si no, si será Powell o será Taylor o quien sea. Vamos a ir por partes un poco. Primero, bancos centrales. Vamos a ver, porque un poco ahí está todo el meollo de lo que vaya a suceder de aquí a final de año. Bueno, pues la verdad es que como dices, y más para mí que un poco pues nuestro fondo tiene este tipo de estrategia basada un poco en análisis macro, pues es un periodo yo creo que muy interesante porque como decía mi abuela, se está juntando creo a nivel economía global y olvidándonos ahora del problema que decíamos de España, el hambre con las ganas de comer, ¿no? En el sentido de que la economía global ha mejorado mucho, lo comentábamos la semana pasada, yo creo que también había un juicio demasiado negativo antes, pero el caso es que ha mejorado y ahora lo vemos todos, ¿no? Que ha mejorado. Yo no encuentro ya a nadie que me hable del el estancamiento secular, todas estas cosas que se decían el año pasado, ¿no? Con la economía ha mejorado mucho y en el caso de la economía americana, si queréis luego hablamos de la europea, pero sé que por orden no es la reunión, pero por orden económico yo creo que hay que empezar por Estados Unidos porque puede marcar la pauta de lo que va a ir pasando luego en Europa. Claro, la economía americana está en un momento, yo creo, como economista ya súper interesante, ¿no? Porque viene dando ya de manera por sí sola signos de aceleración. El paro se ha reducido muchísimo, de tal manera que el principal problema que ahora tienen las empresas americanas cuando les preguntan es la falta de trabajadores, ya no solo cualificados, sino cada vez de manera más general. Y ahora mismo, además, en este último trimestre que tú citabas, Fernando, tenemos un mini paquete fiscal expansivo asociado a la reconstrucción de los huracanes, que claramente, digamos, yo veía, estaban los gobernadores de Florida y creo que de Houston diciendo, estamos compitiendo por trabajadores para reconstruir, lo cual quiere decir que, pues que ya no hay tantos, obviamente, con lo cual tienes una especie de paquete fiscal expansivo. Tienes el dólar débil, en comparación con lo que sucedía hace año y medio, que les metía tensión deflacionista. Y encima visteis ayer un poco la aprobación en el Senado, en el Senado americano del presupuesto, que no importa mucho el presupuesto, pero lo importante es que es el vehículo para aprobar la reforma fiscal con una mayoría que solo necesitan los republicanos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué digo lo del hambre y las ganas de comer? Porque es una economía que está creciendo por encima del potencial, que ya no tiene capacidad ociosa y al que le van a meter un chute fiscal, si me permitís la expresión, en un entorno de divisa débil, ¿no? Entonces, digamos, es lo que cualquier economista, si tuviera que apostar en qué entorno aumenta la inflación, pues es en ese entorno, ¿no? Que ha sido lo que ha faltado de invitado a la fiesta, ¿no? Entonces, un poco nuestra perspectiva es esa, que la inflación va a ir aumentando y que la FED lo sabe. Donde además en un momento los riesgos para la estabilidad financiera, no la estabilidad financiera como a veces lo entendemos los gestores de que todo se va tal, ¿no? Ahora lo que le preocupa a la FED es que la bolsa está muy cara, los spreads de crédito están muy bajos y un poco las condiciones financieras son demasiado laxas en comparación con ese escenario tan positivo que estamos comentando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la FED de manera muy cuidadosa, ya lo viene haciendo tiempo, pues va a ir siguiendo dando pasos. Sabéis que lo ha hecho tan suave que el mercado se lo ha olvidado, pero ha empezado a reducir balance en octubre. Y yo creo que, bueno, sabéis que hay una reunión en noviembre, yo creo que en esta no hay rueda de prensa, no van a hacer nada, pero probablemente yo creo que en diciembre van a subir tipos y lo más importante es que cada vez, si la inflación va subiendo como yo os estoy comentando, pues ahora mismo es que el mercado, la subida de diciembre todavía tira que te va, la tiene más o menos descontada. Lo que no tiene descontado para nada es que vaya a haber varias subidas en el año 2018, que con el escenario que os estoy comentando creo que es lo más probable, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a estar la cosa interesante. Hay programadas para 2018? La ¿3, FED 4? dice 3. 3. Sí. El mercado dice 1 prácticamente. Bueno, entonces ahí hay, hasta ahora siempre ha ganado el mercado. Hasta ahora, pero no, como pero también eso me recordó el otro día Jorge Nuño, compañero tuyo, Fidente y Gestión, me dijo, es que tampoco la situación de la economía norteamericana era la que es hoy. Pero bueno. Claro. Eso es. Resumen americano es, si yo fuera Trump, bueno, primero, el señor Trump va a hacer un año y no nos gusta a nadie, pero es verdad que tiene una flor en sálvase la parte, porque de repente se encuentra que tiene la inflación al 2,2, que tiene un crecimiento del 3,1, que tiene las bolsas en máximos, que tiene el dólar débil, que tiene, es decir, que mejor el desempleo, como muy bien ha dicho Álvaro, está en... Bueno, es impresionante. Flor en sálvase la parte. Entonces ¿para qué cambiar a Yellen? ¿Por qué meterte en líos si esto va bien? Es decir, no toques nada si está funcionando. Yo, desde luego, independientemente de que sean más o menos amigos, es... Chico, a lo mejor es Yellen la que no quiere. A lo mejor es Yellen la que no quiere. No, no lo descartes. No, pero como está como una de las candidatas en este beauty contest que hay, que son 5 o 6, pues chico, una de ellos es ella. Pues yo si fuera Trump, independientemente de otras consideraciones, mira, guapa, te vas a quedar aquí un poquito más, porque no hay que tocar nada, ¿no? Sé quién es ella y sé que a las cosas van bien, me la he encontrado y va fenomenal, ¿para qué voy a poner a fulanito o menganito? Pero es incapaz, igual que... Es incapaz.
Entonces, esas son las condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Simultáneamente, efectivamente, va a haber subida de tipos. Yo sigo manteniendo que los tipos de interés de la deuda americana, de los bonos americanos, tienen un techo por sí mismo, que es el apetito del mercado. O sea, de verdad, tengo el Dow Jones en máximos históricos de los históricos, por encima de los 23 y todos los días sigue subiendo. ¿Me meto en el Dow Jones o me voy comprando un bono del Tesoro americano que está al 2,30, 2,40? ¿Dónde se van a ir los tipos americanos más allá? No hemos visto en los últimos decenas de años por encima del 3, pues ahí tenemos el espacio. ¿Dónde voy a comprar bonos americanos? ¿Al 2,5, al 2,60? Pues me tendré que esperar. Sinceramente no los veo, incluso con toda la subida, no los veo por encima del 3%, porque hay millones de dólares que quieren entrar en comprar bonos en el momento en que hacen un clic. Es decir, hay una fase que es, independientemente de todas las teorías macro, está el apetito del inversor, que dice, pues a mí un 2,5 ya me vale. O teniendo en cuenta de dónde venimos, o un 2,60. La reducción de los estímulos de la señora Yellen y todo esto ya son marginales, porque en definitiva la parte mollar de la reducción de estímulos fue cuando dejaron de comprar deuda. Ahora es los vencimientos más o menos ordenados. Yo creo que la cartera debe tener una duración de unos 6-7 años, la que se ha ido haciendo Yellen. Pues chico, esto nos va a ir acompañando, que el no renovar los vencimientos nos va a ir acompañando teniendo en cuenta que tiene una duración relativamente de medio plazo. Quiere decir que tampoco es de aquí a mañana, cuando van a pararse los estímulos y por tanto nos vamos a encontrar con ello. Con lo cual señores, tranquilidad. ¿Entraré en el Dow Jones? Pues es que yo llevo diciendo que no entraría en el Dow Jones desde hace 3 meses, pues ahora menos, es decir, a 23.300, pues menos, pues no voy a entrar. Con la inflación en esos niveles, con todo eso bueno, pues eso son las cosas como las veo en Estados Unidos. Yo mantendría, yo mantendría a la señora Yellen que vaya subiendo los tipos de interés del corto, que no tienen ningún efecto sobre los de largo plazo, porque en definitiva solo afecta a las mortgages y todo esto, pero a los bonos y a las inversiones, en principio, salvo error o omisión, insisto que yo no veo por encima del 2,5, del 2,60 a corto plazo la subida del tipo del bono americano. Y esos son los niveles. Es verdad que también, por otro lado, las emisiones de bonos corporativos en Estados Unidos pagan un buen spread. Y lo vimos el otro día con el Santander. El Santander hizo el otro día una serie de emisiones de los bonos de estos que absorben pérdidas, etcétera, etcétera. Es verdad que son una tipología de bonos muy especiales, pero eran en dólares y pagaban unos spreads que no vemos en España. Estamos hablando de spread de 1,5 puntos por encima de deuda, etcétera, etcétera, que son spreads muy buenos. Es decir, la competencia en los bonos corporativos, en la medida en que si se va a mantener el bono americano en niveles 2,5, 2,60 o cosas de estas, es que un bono corporativo te está poniendo un punto por encima. Quiere decir que ya es súper atractivo, ¿eh? Aquí en España, bueno, en Europa los spreads son bajísimos por parte de las corporaciones por encima de los tesoros de cada país, pero allí en Estados Unidos, como hay mucha competencia, son muy atractivos. Yo, por esto de no estar de todo de acuerdo con Javier, que hasta ahora vamos al 100%, me voy a estar al 50%. Venga. Entonces estoy de acuerdo en que yo no compraría el Dow Jones, pero estoy no de acuerdo en que tampoco compraría los bonos, la verdad. Yo creo que es verdad, esto es como decía Fernando, ¿no? Hasta ahora es verdad que parece que hay un techo en ese 2,5, ¿no?, de la TIR del bono americano, pero es que lo que está cambiando mucho, y por no repetirme, es el sustrato de la economía americana. Y claro, no es lo mismo un 2,5 con la economía creciendo al 2 y la inflación al 1 que un 2,5 con la economía creciendo al 3 y la inflación al 2,5 prácticamente, que es donde se tiene pinta de irse a ir como mínimo, ¿no? Entonces, claro, un inversor está más contento con un 2,5 con la inflación muy bajita. Cuando la inflación empieza a subir, pues está menos contento. Y sobre todo, yo creo que estamos llegando a un momento, y por eso antes decía lo del momento interesante de coger la macroamericana y la Reserva Federal, es que aquí ya no se trata de si está contento el inversor con el 2,5, se trata de si va a estar contento la Fed con el 2,5. Hasta ahora la Fed con el 2,5 o el 2 ha estado contenta porque le ayudaba a cumplir sus objetivos de crecer más, crear más empleo y generar más inflación. Cuando empiece a ver que ya lo está viendo, que ya no quiere generar más empleo en el sentido de reducir el desempleo porque ya está por debajo de su estimación, la economía americana está dando síntomas de recalentamiento y los activos financieros, algunos síntomas de burbuja, pues ese 2,5 es a la Fed a la que no le va a empezar a gustar, Javier, en mi opinión, y por tanto yo en eso difiero. Yo creo que en nuestro escenario los tipos americanos se van al 3,25, 3,5 a final del año que viene, con una duración de 8 y pico, pues y menos el cupón, eso supone invertir para tener una pérdida del 5 o 6%, ¿no? Yo creo que para eso yo me quedaría en liquidez o
me atrevería a tomar estrategias incluso cortas, la verdad, en los bonos. Yo antes, hablando también de posibles sustituciones en la Reserva Federal, hablaba con un colega vuestro de Intermoney y me decía que no es tan importante si será Yellen o será Powell. Hasta hace poco Taylor también entraba, yo creo que entre esos dos. Powell ahora dice. Powell parece que está un poco entre Yellen y Powell. Decía un poco que lo importante no es quién preside, sino un poco el equilibrio, ¿no? Que va a haber dentro de fuerzas, ¿no? Los halcones y los palomas. Y parece que un poco como que el mercado de alguna manera también estaría dispuesto, por mucho que se diga que Janet Yellen es la que ha pilotado toda la estrategia de salida y todo esto, como que Powell parece un tipo algo más blandito que Yellen, por decirlo de alguna manera. No sé. Sí, hombre. Desde luego, Yellen, lo único que se puede decir de ella es que ha sido tremendamente discreta. O sea, ha sido la discreción, porque ella no es la que montó el QE. De hecho, que es yo creo que como son tan buenas noticias, debe ser relativamente fácil de montar. Lo difícil auténticamente es pilotar el desmontar a las buenas noticias. Y ha sido tremendamente discreta, ha comunicado fantásticamente bien. Y además yo creo que la dosis esa de voy a subir 3 veces los tipos y luego no lo hace, también le pone una especie de chispita de que no es Dios, de que no es la que manda, sino que es parte de... ella trata de coordinar los elementos. Yo de verdad que a Powell no sé qué potencial tiene, pero a mí lo que ha hecho Yellen, lo mismo que Draghi, yo es que me gustan ambos dos, cada uno en su mundo. No me ha disgustado para nada. Lo está haciendo, es la discreción personificada. Habla un inglés maravilloso y encima ha sabido pilotar una salida de un QE que, sinceramente, que no me gustaría tenerlo que pilotar. A mí si me dicen, oye, ¿qué quieres? ¿Llevar un QE adelante o retirarlo? Dice, pues casi lo pongo en marcha, que es mucho más divertido que no retirarlo. Ahora hablamos de Draghi, pero antes, algo sobre... No, yo en eso estoy de acuerdo. Yo, si fuera Trump, aparte de ser naranja, pues me dejaría a Yellen también, pero creo que como es demócrata, pues va contra su... En fin, no creo que sea así. Y yo creo que el temor era efectivamente lo que decías tú, Fernando, que la pareja un poco era Taylor versus Powell. Taylor, ya sabéis que es el famoso la regla de Taylor, es que da tipos de interés al 3,75 el diario, con lo cual ahí sí que convendrás conmigo, Javier, que el 10 años pues sí, no se quedaría ahí, porque se puede invertir a un día al 3,75 para Taylor que... no le interesa. Entonces Taylor no le interesa a Trump, Taylor le interesa a los halcones republicanos. Entonces yo creo que Powell es básicamente una lo más continuidad, digamos, dentro de los republicanos, y yo creo que no sería un gran cambio. Draghi, el jueves estamos a las puertas de seguramente la reunión más importante o interesante del año, ¿no? Sí, yo creo que va a anunciar efectivamente la retirada ordenada. Yo creo que bueno, él lo ha dicho, no es que lo crea yo, es que él lo ha dicho tantas veces, que los tipos de interés van a estar eternamente bajos. Y cuando digo eternamente es muchísimo, como dice él, incluso mucho antes más de allá. Que acabe el QE, dijo además. Exacto. Incluso después, perdón. Muy después de que muy acabe. después de que se acabe el QE. Quiere decir que vamos a mantener los tipos de interés bajos al menos durante su mandato, que por cierto no sé cuándo le toca. 31 de diciembre de 2019. Pues hasta ahí va a ser los tipos de interés. Se va a ir sin subir los tipos. Se va a ir sin subir los tipos. O vamos a ver. Luego, a lo mejor se va dejando una muestra enseñando la patita. No, los tipos de interés del euro evidentemente van a estar bajos, los tipos de interés de corto. Luego ya veremos las deudas cuando nos vayan retirando estímulos. Ya han empezado, ya hay pistas y por tanto pues veremos. Vamos a ver si yo creo que con Europa encarrilado como está yendo, independientemente de lo que ocurra en Cataluña, pero con una Europa, sinceramente, todo el mandato de Draghi hasta ahora ha sido la persona que ha podido cimentar el euro, que ha podido cimentar Europa. Parece mentira, pero se ha ido cimentando alrededor de ese euro, y que fíjate la de cantidad de problemas que hemos visto tremendos, porque mira que hemos visto lo de Grecia, que nos tenía no solo como lo de Cataluña a nosotros, sino que nos tenía a toda Europa en un ay. Fue brutal, porque aquello fue, y además estuvimos meses y meses sin respirar. Luego tuvimos el Brexit, y sin embargo el señor Draghi ha ido pilotando. Pues lo va a hacer igual de discreto la salida del QE que ha hecho la señora Yellen. Los dos son unos enormes, grandísimos comunicadores que saben muy bien manejar los tiempos, y no va a haber disgustos. Va a ser una cosa que ya tenemos todos más o menos sabida. Entonces, entiendo que va a anunciar hasta dónde va a ir rebajando, pero que va a ir rebajando porque ya se habla de octubre del año que viene, de una manera escalonada, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la salida va a ser muy tranquila. Está preanunciado, lo cual ya está muy bien porque ya lo dejará tranquilo. Yo creo que
un poco, yo por decir que luego me he confundido, yo creo que la decisión rondará pues continuar durante entre 6 y 9 meses, pues bajar de 60 a 20. Yo creo el mercado está hablando de 30, yo creo que se va a ir un poco por abajo porque sinceramente creo que Draghi también lo que le está pasando es que está pasando un poco lo que en Europa también lo que os decía con Estados Unidos, con un poco de retraso, obviamente, ¿no? En Europa los datos macro ya desde hace tiempo, ¿no? Pero los últimos es que estamos creciendo el doble que el potencial. O sea, no un poquito por encima del potencial, estamos creciendo básicamente el doble que el potencial, e incluso previendo una cierta desaceleración. Las estimaciones es que cerramos el output gap, que sabéis un poco lo que miramos los economistas de hasta dónde se reduce el desempleo y luego empieza a subir la inflación, pues a finales del año que viene, ¿no? Entonces, claro, yo lo que no estoy quizás tan de acuerdo es que, pues efectivamente, los tipos no van a subir hasta después del programa, pero de ahí a que no vayan a subir hasta final de 2019 yo creo que es demasiado, ¿no? Yo creo que mantener en una situación de pleno empleo con la inflación que mira el BCE sobre todo, que es la que excluye alimentación fresca y energía, que ya está en el 1,3, que empezó el año en el 0,9, y que probablemente pues a finales del año que viene pues esté por encima del 1,5, pues por ahí ya no podemos tener los tipos negativos. Es que no puede ser, o sea, eso sería una cosa tremenda, ¿no? Claro que A ver si me da tiempo a hacerte una última pregunta, Javier, que a ti estas cosas te gustan, como llevas mucho todo el tema de la deuda. ACS, operación sobre Abertis, lo digo porque ACS es una empresa que se ha desapalancado mucho a lo largo de los últimos años, era su estrategia, empezar a drenar, quitarse deuda de encima, y ahora, pues bueno, hay un cambio, ¿no? De timón, hay un cambio de dirección, que yo eso no sé, de momento los accionistas desde luego lo están premiando fantásticamente bien, pero evidentemente supone un cambio de estrategia, ¿no? Evidentemente, para financiar tamaña operación, pues tendrá que sacar emisiones de bonos y tendrá que financiarse con todas las artes que vaya encontrando, porque estamos hablando de una operación francamente importante, ¿no? Entonces, es curioso que ACS, que había... Bueno, es verdad que también las empresas hacen operaciones acordeones. Voy a amortizar deuda, voy a refrescar mi balance, etcétera, etcétera, que es lo que aparentemente estaba haciendo hasta ahora. Y ya, cuando ya has cerrado el acordeón, pues a lo mejor ahora toca abrirla de nuevo, porque consideran que el ciclo económico es favorable en ese territorio. Lo curioso es que también la apuesta sea por las autopistas, que recordemos que también ha sido uno de los sectores más denostados a lo largo de la crisis, porque anda que no se ha hablado del tema de autopistas, ¿no? Ha sido tremendo. Por tanto, se la juega con las autopistas y se la juega abriendo el ciclo de financiarse de manera notoria para una operación muy importante. Entonces, bueno, pues chapó, yo creo que habrán hecho bien los números, pero... Javier Domínguez Navarro, director de obligabonos.es, y Álvaro San Martín, gestor de Alinea Global. Podría seguir tirando, pero vamos, horas y horas, porque tengo aquí una lista de preguntas muy interesante. Muchísimas gracias a los dos, que paséis buen fin de semana y hasta la próxima. Espero veros pronto. Muchas gracias. Nosotros también, gracias.